Bien, ahora nos toca regresar entonces al tema de cuencas. Entonces les pediría que nos pongamos todos en modo cuencas para poder continuar con este panel de moderadores. Me gustaría invitar al ecólogo, biólogo, en realidad, Juan Torres. Yo voy a mencionarle brevemente su trayectoria. El biólogo Juan Torres es ecólogo especializado en desiertos y montañas, es profesor principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Su trabajo tiene un enfoque de interdisciplinaridad entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Él ha escrito mucho sobre agrobiodiversidad, tiene más de 30 publicaciones referidas a ecología de montañas, agrobiodiversidad y desarrollo rural, y es un experto en el tema de cuencas. Por favor, doctor Juan Torres, el micro es suyo. Sí. Mirbel, ¿me escuchan? Le escuchamos perfectamente. Ya, muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo quiero comenzar con una frase que dice, el presente está lleno de pasado. Yo creo que ha sido un lindo inicio, los felicito, porque ¿qué más podemos decir después de la exposición? Que ha sido un viaje de recuerdos, de rostros, entre los que está el de Luis, ¿no? El de Luis Masón, que es uno de los referentes, y ahí atrás, Renato Rossi, que era también, trabajaba irrigaciones, terminó diciendo el tema de las irrigaciones va a ser reemplazado tarde o temprano por las cuencas, frente a los traslados de masas de agua. Y esa era la lógica. Pero el presente está lleno de pasado. ¿Cómo no recordar a Lorenzo Chan, Axel, John Earls, Hilda Araujo, Felipe Morales, el ingeniero Faustino, Carlos Llerena, Julio Alfaro, Nicole Bernex? Son palabras, son nombres de personas que a uno se le vienen a la mente cuando escucha el tema de las cuencas, que además tiene mucho pasado. Miren que una de nuestras leyendas fundacionales, los hermanos Ayar, con su huaraca hicieron 4 cuencas, ¿no? Ayar Cachi hizo un cerro, 2, 3, 4 cuencas hizo. Entonces está muy presente en nosotros este tema de las cuencas, porque como dijo Antenor, somos un país de montañas que ya genera una gran diversidad de climas, de suelos, pero encima somos tropicales, o sea, recontra diversos, por la entrada de montañas y por la entrada de la diversidad. Perdón. El trópico en términos latitudinales va de 0 a 23 y el Perú va de 0 a 18. Todo es tropical. Desierto tropical, montañas tropicales, bosque lluvioso tropical, tropicales, y por lo tanto, mencionó, es diferente a hacer manejo de cuencas en lugares extratropicales. No es lo mismo hacer manejo de cuencas aquí que en los Urales. Son escenarios diferentes. Hay 2 estaciones. Habló del papel de la lluvia. Yo creo que ha hecho una excelente síntesis y todo un viaje que para nosotros tiene mucho significado como un país de montañas. Vallejo, refiriéndose a las cuencas, decía, en los surcos inteligentes, cultivos integrados de una asombrosa geografía por la montaña, aguas con su sórdida antigüedad, cuaternarios maíz. Arguedas, cuando habla de los ríos de Apurímac, Apurímac está atravesado por los ríos más antiguos y del Perú, que forman profundos que parecen que hubieran sido cortados por un hilo de acero hasta formar tremendas profundidades donde el hombre se embriaga de hondura. Y es las montañas, los
las cuencas, que los campesinos no les dicen cuencas, les dicen las quebradas, los huaicos, ¿no? Los mayus, ellos que tienen su lenguaje y que ha destacado el papel, Luis, el papel de los campesinos, tienen toda una religiosidad en torno al agua. Profesor, el agua baja, el agua nunca sube, ¿no? Se refieren al agua de escorrentía en nosotros, pues nosotros sabemos del ciclo hidrológico, pero me dice, profesor, hay que cuidar la parte alta, porque ¿quién le ha dicho que la... ¿no? Entonces, hay toda una dimensión en torno al agua, una religiosidad que empata con todo lo que ha acumulado todos los ingenieros, los científicos, los profesores en este tema de las cuencas. Inclusive llega hasta para toda la región, para Ecuador, Bolivia, Chile. El tema de las cuencas no tiene mucho sentido cuando el país es plano, ¿no? Un minuto, No digo que profesor. no hay cuencas ahí, bien hay condiciones de montaña. Tanto así, Neruda tiene una oda a la cuenca. ¿Por qué? Porque él le hace una oda a la cuchara. Y la cuchara es una cuenca, cóncavo, ¿no? Solo que tiene su brazo, ¿no? Y le hace una oda también y habla de las cuencas. Muchas gracias, felicitaciones. Y ha sido muy emotiva, no solamente técnica y científicamente, sino por toda la dimensión humana que ha habido y que hay detrás de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Torres. Ahora invito al profesor Asunción Cano que encienda su cámara, por favor, para que también pueda comentarnos sobre las cuencas. El profesor Asunción Cano es biólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es magíster en botánica tropical también de la San Marcos. Es investigador del Museo de Historia Natural, jefe del departamento de dicotiledonias del Museo de Historia Natural, ha sido jefe del herbario de San Marcos, tiene más de 50 publicaciones científicas sobre la flora altoandina. Profesor Asunción Cano, el micro es suyo. Muy buenas noches, Mirbel, buenas noches a todas las personas presentes en este enlace, a las autoridades, si es que están todavía por allí. Agradecerles por invitarme a este interesante evento. Mirbel me me invitó, mejor dicho, para comentar un libro, ¿no? Pero esta primera parte para mí ha sido un aprendizaje y ver tantas cosas interesantes. Bien, cuando a uno le invitan a comentar un libro, hay dos vertientes, ¿no? Una, hablar las maravillas del libro, o la otra, digamos, resaltar las cosas que faltarían hacer. En primer lugar, también como profesor, como académico, cuando a uno le entrega un trabajo, una tesis, por ejemplo, le piden evaluar fondo y forma. Entonces, del fondo de este libro, Cuencas para la Vida, tendría muy poco que decir, ¿no? Como taxónomo, como botánico, obviamente he recorrido mucho el Perú, he visto muchas cuencas y todo, la problemática que ella tiene. Por lo tanto, en cuanto al fondo, como digo, no diría mucho que decir. Allí creo que hay otras personas que pueden opinar. Además, como se señala aquí, digamos, el libro trata de reunir experiencias de infraestructura natural y productiva para la gestión de recursos naturales y la reducción de la vulnerabilidad. También me pregunté a qué va dirigido el libro, ¿no? Porque uno cuando hace un libro piensa en un público objetivo. Bueno, entonces busqué y justo encontré en la presentación de la ingeniera Rosana Orrego, directora de Agrorural, un par de cosas que marcarían el rumbo del libro, ¿no? Cuencas para la Vida es un consolidado conceptual y estadístico de las actividades de infraestructura natural y rural que se realizaron en Perú desde 1981. Y también
acota, ponemos a disposición de los diversos sectores académicos de las ciencias naturales y sociales, así como para el resto de los actores ligados al quehacer de agrorural, una herramienta que permita continuar con los esfuerzos de medición de los impactos en la gestión de cuencas. Entonces, más o menos, ¿no? Estamos en ese enfoque, además también valorando como una tercera cosa la labor de la gente que ha hecho esta recopilación. Entonces, está claro para quién está dirigido el libro. Entonces, viendo qué me hubiera gustado, si yo qué le hubiera dicho a un tesista que mejore, si esto me hubieran, digamos, presentado el libro antes de la edición final, ¿qué hubiera sugerido? ¿Qué encuentro de cosas que se pudieran haber superado? Repito, yo no estoy evaluando el fondo no es mi especialidad, estoy viendo la forma. Una de las cosas que veo es que hay un divorcio completo entre la academia y este libro, ¿no? No he encontrado un solo nombre científico a lo largo del libro. Se habla de especies nativas, se habla de especies forestales, pero ni siquiera hay un nombre común, ¿no? Sí, como que lo que se reforesta no tuviera nombre. Y me parece que allí, por ejemplo, se ha perdido la oportunidad de aprovechar el conocimiento de los agricultores para justamente rescatar usos y nombres. Entonces, creo que ahí hay una cosa que podría mejorarse cuando inclusive en varios momentos se ha dicho generar información básica. ¿De qué información básica hablamos? Como se dice, ¿no? Al menos en taxonomía, en sistemática. Un nombre bien dado, un buen nombre es la base, es el cimiento de todo el edificio sistemático. Sin un nombre adecuado, el conocimiento que se genere alrededor de ella es un poco endeble. ¿Qué otra cosa de forma hubiera sugerido a un estudiante que lo mejor? ¿No? El libro está excelentemente ilustrado. Hay cientos, probablemente, de fotos muy bonitas, pero carecen, son como fotos mudas, ¿no? Ninguna tiene una leyenda. Una leyenda en una fotografía, una imagen, permite ubicar en el contexto, ¿no? El que puso la foto sabe qué es. Algunas de esas fotos yo las puedo identificar, ¿no? Inclusive hay un par de fotos del complejo arqueológico Chalín de Huanta, ¿no? O de una laguna. Entonces, eso sería muy importante, ¿no? Es decir, es obligación, por ejemplo, que todos los cuadros y todas las, digamos, información gráfica tenga una leyenda porque ubica, ¿no? Aunque se dice que una imagen vale 1000 palabras, pero ojo, si no me ponen en contexto, por más bella que sea la fotografía, no nos dice mucho. ¿Qué otra cosa podríamos haber mejorado? Al respecto, inclusive, de las fotografías, de las pocas que hay, algunas mencionan en la página 74, por ejemplo, dice foto de la derecha, no hay ninguna foto. En la página 86 dice foto de la derecha, inclusive dice camélidos, no hay fotos. Sí, como en la edición se han olvidado, ¿no? Es página 127, foto a la izquierda, no hay foto. Entonces, me parece que en ese aspecto una próxima edición puede mejorarse, ¿no? Porque, repito, si esto fuera una tesis, le diría, ¿sabes qué? Regresa, corrígeme estas cosas, pero en este caso no se podría dar, ¿no? Eso no se va a dar. Otra cosa que encuentro, digamos... Un minuto, profesor. Sí, termino. Es el hecho de que, por ejemplo, las referencias bibliográficas me parecen bastante escasas, ¿no? Para un trabajo de tan larga data, las referencias bibliográficas parecen escasas y muy elementales. Entonces, como profesor de universidad, yo le encuentro que este trabajo podría, de hecho, digamos, en cuanto a su forma, podría ser mejor si mejoráramos estos aspectos que he señalado. Por lo demás, solamente felicitar a los que han hecho este trabajo. Todo aquel que ha hecho un libro o escrito una tesis o una publicación sabe lo difícil y lo complicado que es en tiempo, espacio y todo lo que hay que editar. Muchas gracias, Miro. Agradecemos al profesor Asunción Cano por esta crítica. Me parece que es una crítica constructiva necesaria para mejorar. Por eso
la mirada de la academia es importante a las actividades más ejecutivas que se hacen en el Estado. Entonces, con estas apreciaciones, lo que se haga de aquí en adelante creo que se va a obtener mejores productos. Bien, ahora me gustaría invitar a María Teresa Ore, si por favor puede encender su cámara. Ella es magíster en Sociología de la Universidad Católica, es profesora y miembro del Consejo Directivo de la Maestría de Recursos Hídricos, también de la Universidad Católica. Ha trabajado durante años en el país, en los Andes, y tiene múltiples publicaciones sobre el agua, los bienes comunes, los usos privados del agua. Y también ha publicado temas sobre sociología rural, historia, ecología y los recursos naturales relacionados con el agua. Adelante, doctora María Teresa. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer por la invitación para comentar este libro y además agradecer también la labor que viene haciendo AgroRural. Bueno, para mí lo primero que quiero decir es felicitarlos por dos cosas. Primero, porque este libro levanta un aspecto muy importante que es dentro de las políticas de agua en el Perú, dentro de la política agraria. Generalmente la política agraria desde inicios del siglo pasado estuvo muy centrada en la costa, básicamente en grandes proyectos de riego, en traer tecnología de afuera, en valorar mucho más lo de afuera que lo de adentro, ¿no? Y este libro más bien recoge otro aspecto, que es justamente la sierra, que no había estado presente el Estado, sino recién hasta los años 70 o 80. Y esto del manejo de cuencas, justamente lo del manejo de cuencas me parece interesante porque hay justamente una de las personas que comienza a carburar el enfoque de cuencas y que después va a ser un personaje importante en Pronamach, va a ser Axel Duroyani. Axel Duroyani comienza desde la Dirección General de Aguas, comienza a trabajar este tipo de enfoque de cuencas y comienza a proponer y hacen un proyecto que finalmente dará lugar a Pronamach. Y como decía Juan, digamos, hay personas muy importantes que estuvieron, digamos, al inicio de lo que fue Pronamach, que ha sido desde Axel Duroyani, ha sido Lorenzo Chan, ha sido Hilda Araujo como antropóloga, John Ertz, ¿no? O sea, personas muy importantes que comenzaron a trabajar dentro de Pronamach y a orientar el enfoque de cuenca. Ahora, ¿por qué es valioso este libro? Porque comienza a trabajar desde un inicio lo que sería el enfoque de cuenca. Claro que lo comienza a hacer todavía de manera errática, como me decía en una entrevista a Axel Duroyani, que lo entrevistaba precisamente por los inicios de Pronamach, que tenían cantidades de pedidos de canales de riego, de hacer defensas ribereñas, etcétera, pero no había todavía una concreción del manejo de cuencas. Entonces, ahora, la segunda parte valiosa de este libro es que es un registro histórico de 40 años de labor precisamente recogido desde Pronamach y los distintos proyectos que después se han ido confluyendo en lo que va a ser AgroRural. Y este tipo de registro es muy importante porque en el Perú carecemos de memorias históricas institucionales, ¿no? Carecemos de una visión histórica de lo que han sido las políticas agrarias en el país. Y en ese sentido, me parece muy valiosa la publicación de este libro porque recoge toda una memoria de lo que va a ser la presencia del Estado en las zonas altoandinas. En las zonas altoandinas y comenzando con el enfoque de cuencas. Entonces son esos dos aspectos que me parecen importantes, el enfoque de cuencas y el hecho de recoger una memoria institucional, una memoria de lo que es la política agraria. En ese sentido, este registro, este libro, nos permite ir viendo, digamos, paso a paso, cómo han ido cambiando también las estrategias, los enfoques, etcétera. Por ejemplo, en la última década ya tienen nuevos enfoques como el cambio climático, gestión de riesgos, etcétera, que obviamente en las décadas anteriores no había nada de eso, ¿no? Otro aporte, ya con esto finalizo los aportes del libro, es que han venido trabajando justamente en las zonas altoandinas donde se da la tecnología tradicional.
y una tecnología tradicional que era subestimada, que no era valorada. Y entonces comienzan a trabajar con todo lo que son, digamos, tecnologías tradicionales de la zona, conocimiento tradicional de los mismos campesinos, ¿no? Y, por ejemplo, es lindo ver cómo han trabajado lo de las cochas, las amunas, la clausura de praderas, las terrazas, las tecnologías de infiltración, como son las famosas las zanjas de infiltración. Entonces, todo eso son tecnologías propias que han venido trabajando justamente en todos estos años de Pronamach y posteriormente con los otros proyectos y finalmente con Agro Rural. Es interesante además definir las distintas etapas que pasó Pronamach, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes ponen de 1981 a 1986, 1986, van cambiando los enfoques, van cambiando las estrategias, todo, y entonces se va viendo, uno puede ir reconstruyendo lo que ha sido, digamos, las políticas agrarias en las zonas andinas en el Perú. Entonces, eso para los estudiantes va a ser muy bueno, tener ese libro, porque eso les va a permitir hacer un rastreo de lo que han sido las políticas agrarias en las zonas altoandinas. ¿Ya? Entonces, pasado eso, diría, ¿qué falta? ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que yo no encontré? Y que debería, de repente, en un segundo momento, enfatizarse más. O sea, las cuencas, efectivamente, es una relación física, natural y con la sociedad, ¿no? O sea, no es algo natural, sino está estrechamente relacionado con la sociedad, con las personas. Entonces, algo que sería bueno es tratar de incorporar también el aspecto social, no solo siendo la participación, los beneficiarios, sino, por ejemplo, las características, los actores, las características de los actores en la cuenca, ¿no? ¿Qué es lo que nos sucedió a nosotros en los últimos años que hemos hecho investigación en la universidad en 2 cuencas y en las cuales lo que recuperábamos era la presencia de los actores? Entonces, eso sería buenísimo incorporarlo, ¿no? Y junto con una visión de los que inician este enfoque de cuencas, que sería realmente genial si pueden juntar todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que encuentro y lo que sí, nuevamente quisiera reiterar la felicitación porque es también un homenaje a los antiguos profesores, a los que han venido haciendo la política agraria en el Perú, la han venido haciendo en forma silenciosa, en forma comprometida con lo que hacían, como el ingeniero Mazón, el ingeniero Lorenzo Chá, Axel Droyani, Florínez, etcétera. Todos ellos han venido trabajando intensamente y yo creo que es momento también de homenajear el trabajo que ellos han hecho, ¿no? E incorporar la visión de los campesinos. Muchas gracias.